mi esposa confesó. Nunca me amó, se quedó porque mudarse era más difícil. Mi esposa confesó que nunca me amó, simplemente no quería mudarse. No sé cuándo empezó la farsa. Tal vez siempre estuvo ahí y yo solo estaba demasiado agradecido para darme cuenta. Mi esposa, Emily, y yo nos conocimos hace 8 años en la fiesta de Año Nuevo de un amigo en común. Yo tenía 29, un poco resacado de mis 20s, y ella era el tipo de mujer que hacía que cualquier habitación pareciera más pequeña cuando entraba. Segura de sí misma, elocuente, con esa gracia natural que la gente confunde con calidez. Se rió de mi terrible chiste sobre los corchos de champán. Así empezó todo. Nos casamos 3 años después, una boda pequeña en el jardín de la casa de sus padres en Oregón. Luces colgantes, frascos de vidrio, guitarra acústica, el tipo de boda que parece real en las fotos. Todavía no puedo mirar esas fotos. No porque duelan, sino por lo convincentes que parecíamos. No era ingenuo. No pensaba que el matrimonio fuera fuegos artificiales constantes. Solo creía que era mutuo, que cuando las cosas estaban tranquilas, lo estaban juntos. Durante los primeros años realmente se sintió así. Ella leía junto a mí en la cama, con las piernas entrelazadas bajo la manta, mi mano descansando sobre su muslo. Tarareaba mientras preparaba café. Discutíamos sobre series de Netflix, las compras o de quién era el turno de sacar al perro. Amor ordinario, vida real. Si había grietas eran demasiado finas para verlas. Las cosas empezaron a cambiar alrededor del 5.º año. Fue algo gradual, como si alguien fuera bajando lentamente la luz de una habitación hasta que te das cuenta de que estás sentado en la oscuridad. Ella comenzó a hablar menos, no solo conmigo, sino a mi alrededor. Yo llegaba a casa del trabajo y la encontraba deslizando el dedo por su teléfono, con el rostro vacío. La cena se convirtió en algo que hacíamos uno al lado del otro, no juntos. Lo atribuí al estrés. Acababan de ascenderla y sus horas de trabajo se duplicaron. Llegaba a casa cansada, de mal humor, a menudo quedándose dormida en el sofá con el portátil aún abierto. Hice lo que hacen los buenos maridos. Cocinaba más, limpiaba más, le daba espacio, le decía que estaba orgulloso de ella. Ella sonreía cuando se lo decía, pero era una sonrisa que se sentía como puntuación, no como emoción. A veces intentaba tomarle la mano por la noche, y ella no se apartaba, pero tampoco la sostenía. Solo un peso inerte entre nosotros. Pensé, tal vez esto es lo que parece el matrimonio después de algunos años. Tal vez las películas mintieron, y el amor real es tranquilo, estable, ligeramente solitario. Pero me equivocaba. No era amor tranquilo, era ausencia, disfrazada de estabilidad. La primera señal real de que algo estaba mal llegó un jueves. Estábamos cenando. Sushi para llevar, su favorito. Yo hablaba de un viaje que quería que hiciéramos. Nada extravagante, solo un fin de semana en Seattle. Pensé que podría ayudarnos a reconectarnos. Ella asintió durante mi charla, con la mirada en otro lugar. Finalmente dijo, «Te gusta mucho planear cosas, ¿verdad?» Reí torpemente. «Supongo que sí. Pensé que nos vendría bien un pequeño descanso». Me miró con una expresión indescifrable. «Siempre crees que las cosas pueden arreglarse con planes». Eso cayó en mi estómago como una piedra. Le pregunté qué quería decir. Solo se encogió de hombros y dijo, «Olvídalo», antes de levantarse para lavar su plato. No lo olvidé. Por esa época empecé a notar cosas pequeñas, evidencia microscópica de desinterés. Dejó de decir nosotros. Todo era yo y mí. Cuando los amigos preguntaban cómo estábamos, ella sonreía y decía, «Oh, él está bien», como si yo fuera un pariente lejano, no su esposo. Empezó a dormir en el borde de la cama. El perro ocupaba el medio. Una vez la sorprendí mirándome mientras preparaba café. Por un segundo, pensé que era uno de esos momentos silenciosos y amorosos, los que las parejas tienen cuando simplemente existen juntas. Pero no había suavidad en su rostro. Me observaba, como si intentara recordar por qué había terminado aquí, y luego apartó la mirada. Celebramos nuestro 7º aniversario en un restaurante italiano barato. Hice la reserva con semanas de anticipación. Le compré flores. Escribí una tarjeta. Ella no trajo ninguna.
Durante la cena, revisaba su teléfono debajo de la mesa. Cuando le pregunté con quién estaba mensajeándose, respondió: trabajo, siempre trabajo. Cuando llegó el postre, levanté mi copa y dije: 7 años. Ella sonrió débilmente, chocó su copa y dijo: sí, 7. Eso fue todo, ni siquiera terminamos el postre. Volvimos a casa y ella se quedó dormida viendo la televisión. Yo permanecí despierto, mirando el techo, preguntándome si el matrimonio simplemente se volvía así, lento. A la mañana siguiente, me agradeció por la cena como si estuviera agradeciendo a un compañero de trabajo por cubrirle un turno. Ese invierno dejó de decir te amo primero. Luego dejó de decirlo por completo. No fue dramático, simplemente desapareció. Yo lo decía antes de irme a trabajar y ella respondía: maneja con cuidado. Lo susurraba por la noche y ella ya estaba medio dormida. Se convirtió en un reflejo que no podía matar, una frase lanzada al silencio. Una vez, en un momento de debilidad, le pregunté: ¿estamos bien? Ni siquiera levantó la vista del portátil. Siempre preguntas eso. Porque ya no estoy seguro, suspiró. Piensas demasiado en todo. En ese punto comencé a escribir cosas, notas en mi teléfono, fragmentos de pensamientos. No era un diario, era supervivencia, la única forma de sentir que no me estaba volviendo loco. Tal vez está deprimida, tal vez no soy suficiente, tal vez el amor simplemente se desvanece. Era más fácil culparme a mí mismo que imaginar que quizá ella simplemente no se preocupaba. Luego, una noche, ocurrió algo extraño. Estábamos sentados en el sofá sin tocarnos, sin hablar. El perro dormía a sus pies. De la nada ella dijo: ¿alguna vez sientes que somos compañeros de piso? Reí suavemente, intentando aliviar el ambiente. Compañeros de piso que comparten una hipoteca, un perro y 7 años. Ella no rió. Sí, dijo en voz baja. Algo así. Después de eso, el silencio entre nosotros se volvió más denso. Seguíamos funcionando. Las facturas pagadas, las tareas hechas, la charla educada. Pero emocionalmente, éramos fantasmas cohabitando una vida que ya habíamos enterrado. Es curioso cuánto tiempo puede vivir la gente en la negación cuando la alternativa es la soledad. Porque incluso cuando todo se sentía vacío, seguía diciéndome que era una fase, que eventualmente ella volvería a mí, que tal vez si trabajaba más duro, si la amaba más, si tenía paciencia, ella recordaría. Pero el amor no es un recuerdo, es una presencia, y la suya ya había dejado la habitación mucho antes de que ella lo hiciera. Dicen que los matrimonios terminan en grandes momentos, peleas, infidelidades, salidas dramáticas. El nuestro terminó en minúsculas, en suspiros, frases a medio decir, mensajes sin respuesta. La lenta descomposición de 2 personas que aún compartían una cama pero no una vida. No fue repentino, fue erosión. Esa primavera, Emily empezó a trabajar los fines de semana. O al menos, eso fue lo que dijo. Nunca lo cuestioné. Esa fue la parte enferma. Había dejado de cuestionar cualquier cosa. Cada vez que mencionaba otra reunión con un cliente o fecha límite, yo simplemente asentía y decía: no te sobrecargues. Era más fácil creer que estaba ocupada que admitir que ya no estaba. Desde fuera, todavía parecíamos casados. Los vecinos nos saludaban cuando salíamos a trabajar por la mañana. Su Instagram aún tenía una foto de nosotros en algún viaje a la playa de hace años. Mi brazo alrededor de ella, su sonrisa tan brillante que cualquiera pensaría que yo era el hombre más afortunado del mundo. Tal vez lo fui alguna vez. Pero en casa, pasábamos uno junto al otro en silencio. Cerraba la puerta del dormitorio cuando se cambiaba. Comía antes de que yo llegara. Empezó a usar perfume otra vez, algo floral y caro que solía guardar para ocasiones especiales. Fue el olor lo que me delató. La casa empezó a oler a otra vida, una a la que yo no pertenecía. Una noche llegó tarde a casa, las 10:30 p.m. Yo estaba en el sofá, medio viendo un programa de cocina, medio mirando a la nada. Se quitó los zapatos y dijo: ¿todavía despierto? Sí, no podía dormir. Asintió. Dejó el bolso en la encimera. Se sirvió una copa de vino. Le pregunté cómo había estado su día. Dijo: largo, en un tono que cerró la conversación antes de empezar. Luego, sin mirarme, dijo: ya no tienes que esperarme despierto. Parpadeé. ¿Esperarte?
Sí, sé que crees que estás siendo considerado, pero solo me hace sentir culpable cuando llego tarde. ¿Culpable? Esa palabra se me quedó clavada. Quise preguntarle de qué tenía que sentirse culpable, pero no lo hice. Solo asentí, sonreí débilmente y dije, está bien. Siempre estaba diciendo, está bien. Para el verano empezó a dormir en la habitación de invitados. Solo por unas noches, dijo, me muevo mucho. Nunca volvió. Nuestro perro, Benny, comenzó a seguirme a todas partes, como si me protegiera de algo que no podía explicar. Los perros saben, siempre saben. Me descubrí narrándole la vida como la gente solitaria que habla consigo misma. Supongo que solo somos tú y yo esta noche, ¿eh? Él inclinaba la cabeza, moviendo la cola como diciendo, siempre has sido solo tú, amigo. Lo que más dolía eran las cosas pequeñas. Dejó de decir buenos días. Dejó de notar cuando me afeitaba, cuando me ponía una camisa nueva, cuando lo intentaba. Una vez le compré sus flores favoritas, lirios blancos. Las dejé sobre la mesa de la cocina antes de irme a trabajar. Esa noche seguían allí, intactas, como parte de la decoración. Ni siquiera las había mirado. Cuando le pregunté más tarde, dijo, pensé que eran para tu mamá. Mi madre llevaba muerta 4 años. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque era patético. Empecé a beber más. Nada dramático, solo whisky tranquilo, del tipo que mantiene tus manos ocupadas cuando tu corazón está inactivo. Me servía un vaso después del trabajo, miraba las paredes e imaginaba que ella entraba por la puerta con aquella vieja sonrisa otra vez. A veces reproducía en mi cabeza nuestros primeros días como si fuera una película que no podía dejar de ver. La forma en que se reía cuando quemé la primera cena que le preparé. La manera en que se quedaba dormida sobre mi pecho. Como solía decir, me haces sentir segura. Ahora todo eso se sentía como recuerdos de otra persona. El punto de quiebre llegó un martes. No fue una discusión, ni siquiera algo parecido. Estábamos cenando en silencio. Ella miraba su teléfono y finalmente dije, ¿podrías dejarlo por 5 minutos, por favor? Suspiró, levantó la vista y dijo, ¿por qué? No estás diciendo nada. No fue cruel, fue peor, fue honesto. La miré fijamente y pregunté, ¿realmente quieres seguir aquí? Dejó el tenedor lentamente, me miró directo a los ojos y dijo, no lo sé. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No con ruido, solo un chasquido limpio y silencioso, como una rama bajo el pie. Al día siguiente llegué temprano del trabajo. Su coche estaba en el camino de entrada. Cuando entré, estaba sentada en el suelo, ordenando cajas viejas. Le pregunté qué estaba haciendo. Dijo, intentando decidir qué conservar. Conservar, no empacar, no donar, conservar. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, aunque ya lo sabía. Suspiró. No quiero discutir, solo necesito espacio. ¿Espacio de qué? De esto, de nosotros. Me quedé allí sin palabras. El aire se sentía denso, pesado con todas las cosas que no decía. Finalmente añadió, eres un buen hombre, siempre has sido bueno conmigo. Esa frase, eres un buen hombre, es el beso de la muerte. Es lo que la gente dice cuando está a punto de irse, pero quiere sonar noble haciéndolo. No se fue esa noche. Ni la siguiente, ni la siguiente. Siguió durmiendo en la habitación de invitados. Seguía diciendo, estoy aclarando las cosas. Con el tiempo, aclarar las cosas se convirtió en su propia rutina, su forma de fingir. Hasta que una noche el fingimiento terminó. Era tarde, casi medianoche. No podía dormir, así que fui a la cocina por un poco de agua. Ella estaba sentada en la mesa, con la bata puesta, mirando a la nada. Sus ojos parecían vacíos, como si llevara horas despierta. Me senté frente a ella, en silencio. Después de un minuto dijo muy suavemente, necesito decirte algo. Mi estómago se contrajo. Está bien. No me miró cuando lo dijo. Nunca te amé. Tardé 10 segundos completos en procesar las palabras. Simplemente parpadeé y dije, ¿qué? Exhaló con dificultad, sin mirarme aún. Me importas, de verdad. Pero no me casé contigo porque estuviera enamorada. Me casé contigo porque no quería empezar de nuevo. Eras seguro, eras amable, y pensé que quizá eso sería suficiente. La habitación quedó completamente en silencio. Hasta el refrigerador pareció dejar de zumbar. Ella siguió hablando,
con la voz temblorosa pero firme. Tú siempre me amaste más de lo que yo podría amarte a ti. Pensé que tal vez con el tiempo crecería ese amor. Pensé que el amor era algo que llegaba después, pero nunca llegó. La miré, cada palabra resonando en mi cabeza como un disparo. Cuando finalmente hablé, mi voz salió plana. Entonces, ¿qué ahora? Ella levantó la vista por primera vez. No lo sé. Solo no puedo seguir fingiendo. Quise gritar, quise romper algo, pero lo único que pude susurrar fue: entonces, ¿por qué te quedaste? Su respuesta me perseguirá para siempre, porque irme habría sido más difícil. Eso fue todo. Sin lágrimas, sin disculpas, solo pura y brutal practicidad. Se quedó porque era conveniente, porque el alquiler era alto, porque el amor era opcional, pero la comodidad no. Creo que esa noche dejé de creer en la palabra para siempre. No dormí. Me quedé sentado en la mesa de la cocina mucho después de que ella se fuera a la cama, si es que durmió. El aire se sentía pesado, saturado con todas las palabras que había dicho. No te amé nunca. Se repetía en mi cabeza con distintos tonos, como si mi mente intentara encontrar una versión que no sonara tan definitiva. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj sobre el refrigerador. Recuerdo haberlo mirado durante horas, contando segundos, como si el tiempo pudiera deshacerlo. No lo hizo. Cuando llegó la mañana, ella actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, le dio de comer al perro, preguntó si quería huevos. Dije que no. Mi voz se quebró. Ella no levantó la vista. Fue surrealista, como si hubiera extirpado quirúrgicamente la noche anterior de su memoria y me hubiera dejado a mí sosteniéndola. Mientras la observaba moverse por la cocina, me di cuenta de algo extraño. Se veía más ligera, más libre. La verdad había sido un peso sobre su pecho, y ahora que lo había soltado, yo era el que se estaba ahogando. Llamé al trabajo y dije que estaba enfermo. No podía imaginar fingir normalidad frente a otras personas. Mi jefe preguntó: ¿todo bien? Casi me reí. Sí, mentí. Solo una migraña. Emily se fue a la oficina como si fuera una mañana cualquiera. Besó a Benny en la cabeza, tomó sus llaves y dijo: nos vemos luego. Ni una pizca de culpa, ni una lágrima, solo nos vemos luego. La puerta se cerró y finalmente me derrumbé. No con ruido. No de forma cinematográfica, solo un llanto silencioso, del tipo que te quema la garganta. Presioné las palmas contra mis ojos hasta ver destellos. Quería desaparecer, porque ¿cómo se llora algo que técnicamente todavía existe? Durante la semana siguiente vivimos en una especie de purgatorio emocional. Ella dormía en la habitación de invitados, yo en la nuestra. No peleábamos, no hablábamos. Solo orbitábamos el uno al otro, dos fantasmas compartiendo el mismo horario. Ella llegaba a casa, calentaba sobras, miraba el teléfono y se iba a dormir. Yo me sentaba en el sofá, fingiendo ver televisión, fingiendo que no estaba esperando a que me mirara. A veces me sorprendía pensando: tal vez no lo decía en serio, tal vez lo dijo en un momento de confusión, tal vez era depresión. Tal vez el amor estaba enterrado bajo el estrés y la rutina, pero en el fondo sabía la verdad. No puedes desoír algo tan honesto. Una noche le pregunté: ¿vas a irte? No levantó la vista del teléfono. No lo sé, es que ahora todo es demasiado. ¿Demasiado? Repetí. Dijiste que no me amas. Eso debería hacerlo bastante simple. Frunció el ceño. No es tan fácil. Tenemos el contrato de arrendamiento, las cuentas, Benny. ¿El perro? Solté. ¿Te estás quedando por el perro? No respondió. Reí amargamente. Eres increíble. Suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irracional. Te lo tomas demasiado literalmente, dijo. Dije que nunca te amé, no que no me importaras. Fue entonces cuando comprendí que hay una diferencia entre cuidar y amar. Cuidar es cortés, amar es incómodo. Ella se preocupaba lo suficiente como para quedarse, pero no lo suficiente como para sentir. Los días se convirtieron en semanas. La gente empezó a notarlo. Mi hermana llamó y preguntó: ¿todo bien entre ustedes? Suenas diferente. Quise contárselo todo, pero la vergüenza me cerró la garganta. Dije: solo estamos pasando por un mal momento. Esa frase se convirtió en mi escudo. Mal momento.
Sonaba manejable, reparable, temporal. Pero por dentro sabía que no era un momento. Era toda la tela desgarrándose. La ironía era que todavía me encontraba haciendo pequeños y estúpidos actos de amor. Llenar el tanque de su coche cuando lo usaba. Comprar sus bocadillos favoritos en el supermercado. Cargar su teléfono cuando lo olvidaba. Resulta que el amor no muere por orden. Permanece, como el humo después de un incendio. Una noche llegó a casa y vio que había preparado la cena. Pasta, su favorita. Parpadeó sorprendida. «No tenías que hacerlo», dijo. «Lo sé», respondí. «Quería hacerlo». Pareció sentirse culpable, solo por un segundo. Luego dijo, «Gracias», y fue a ducharse. La pasta se enfrió sobre la mesa. El punto de quiebre llegó 2 semanas después. Llegué temprano del trabajo. La casa estaba en silencio, pero su portátil estaba abierto en el sofá. No tenía intención de husmear, lo juro. Pero cuando la pantalla se encendió, vi una cadena de correos. Entre ella y un compañero de trabajo, Ryan. No era explícito, no al principio, pero era íntimo, coqueto. Y enterrada en medio del hilo había una línea que se grabó en mi mente. Ojalá te hubiera conocido antes de asentarme. ¿Asentarme? Así era como me veía. No como una persona, sino como un compromiso. No la enfrenté de inmediato. Solo cerré el portátil, me serví una copa y me senté en el porche durante horas. Cuando llegó a casa ya estaba entumecido. Me vio con el vaso en la mano y suspiró. ¿Día difícil? La miré vacío. Podrías decir eso. Nos quedamos en silencio por un largo rato. Finalmente dije, deberías mudarte. Su cabeza se levantó de golpe. ¿Qué? Me oíste. No me amas. Te quedas porque es más fácil. No puedo seguir viviendo así. Empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. No tengo a dónde ir ahora. Reí amargamente. Ese ya no es mi problema, dijo. Estás siendo cruel. ¿Cruel? Repetí. Cruel es casarte con alguien por refugio y llamarlo amor. Se mudó 2 semanas después. Se llevó la mitad de los muebles, sus plantas, sus libros. Benny se quedó conmigo. Pequeña misericordia. El día que se fue me abrazó en la puerta. «De verdad me importabas», susurró. No la abracé de vuelta. Solo dije, ese nunca fue el problema. Y se fue. El silencio después fue casi insoportable. Por primera vez, la casa no estaba dividida. Estaba vacía. Esa noche me senté en el sofá, con Benny acurrucado contra mi pierna, intentando averiguar cómo sentirme. ¿Enojado? ¿Aliviado? ¿Libre? Nada encajaba. Solo me sentía borrado. Porque cada te amo, cada promesa, cada recuerdo, todo había sido construido sobre una mentira. Y quizá la parte más cruel fue darme cuenta de que ella no destruyó mi corazón. Solo reveló que había sido construido en el aire. La primera mañana después de que se fue, la casa no se sentía mía. El aire estaba extraño, como cuando alguien mueve un mueble que no puedes identificar. Pero tu cuerpo sabe que algo está mal. La mitad de sus cosas habían desaparecido. Los cajones medio vacíos, el armario más liviano, ese eco hueco cuando abres un gabinete del baño y faltan los frascos que antes llenaban el espacio con familiaridad. Hasta el silencio se sentía diferente. No era paz, era residuo. Durante semanas me moví por la vida como un fantasma que aún pagaba alquiler. Me despertaba, preparaba café para 2 y luego recordaba que ahora solo había una taza. Seguía girándome para contarle cosas. Pequeños detalles, como que el hijo del vecino estaba aprendiendo a andar en bicicleta, antes de recordar que ya no estaba. A veces aún las decía en voz alta. El perro inclinaba la cabeza, como si quisiera responder. En el trabajo mentí. Le dije a todos que ella estaba visitando a su hermana por un tiempo. Asintieron cortésmente, sin sospechar nada. No podía soportar la lástima que vendría con la verdad. Mi esposa se fue porque nunca me amó. No sonaba trágico, sonaba patético. Las tardes eran lo peor. La casa se oscurecía con el atardecer y yo me sentaba en el sofá mirando la televisión en silencio, deslizando el dedo por el teléfono hasta que los ojos me ardían. Cada recuerdo que aparecía venía con un giro. Cosas que alguna vez fueron hermosas, ahora se reproducían como pruebas en un juicio del que nunca supe que era parte. La forma en que sonreía en nuestras fotos de boda. La manera en que decía, eres mi hogar.
La forma en que me miró aquella mañana de luna de miel, cuando susurré, «No puedo creer que seas mía». Y ella sonrió, pero no respondió. Pensé que era timidez. Probablemente era honestidad. Un mes después, intenté limpiar su lado del armario. Gran error. Su ropa aún olía a su perfume. Ese mismo aroma floral que se había convertido en el olor de la ausencia. Doblé algunas prendas y luego me detuve. Me senté en el suelo, con una camisa en la mano, y simplemente me permití llorar. El duelo no siempre parece pérdida. A veces parece doblar la ropa y darte cuenta de que tu vida ahora es más pequeña. Los amigos intentaron ayudar. Ben me invitó a tomar unas cervezas. «Hombre, tienes que volver a salir», dijo dándome una palmada en el hombro. «Ya eres libre». Libre. La palabra sabía a metal. La libertad implica que querías que te soltaran. Yo no quería. Me habían dejado caer. Una noche, mi hermana llamó otra vez. «Suenas mejor», dijo. «¿Estás viendo a alguien nuevo?» Reí. «A duras penas me veo a mí mismo». Guardó silencio por un momento y luego dijo: «Sabes, no tienes que apresurarte. La gente actúa como si avanzar significara demostrar algo. No le debes velocidad a nadie». Eso se me quedó grabado. No le debes velocidad a nadie. Lo escribí en una nota adhesiva y la pegué en el refrigerador. Se quedó allí durante meses. Los papeles del divorcio llegaron por correo a mediados del otoño. Me senté en la mesa de la cocina, bolígrafo en mano, mirando su nombre junto al mío. Una última vez impresos juntos. El abogado lo había hecho parecer simple. Solo firme, iniciale y feche. Fácil, limpio. Pero miré las líneas en blanco durante horas. Firmar se sentía como borrar la historia. Eventualmente lo hice. Firmé rápido, sin adornos. Cuando los envié por correo no sentí alivio. Sentí neutralidad, como si acabara de terminar una tarea doméstica. Tal vez eso sea el final del amor. Papeleo y silencio. Volví a terapia, esta vez con alguien nuevo. La doctora Myers, mayor, directa, sin rodeos. Lo primero que dijo después de escuchar mi historia fue: «Eso no tenía que ver contigo». Quise creerle, no pude. Se inclinó hacia adelante. Las personas que no saben amar no se despiertan un día y deciden herir. Simplemente eligen la comodidad en lugar del valor, una y otra vez. Tu único error fue pensar que podías inspirar valentía en alguien que no la quería. Esa frase me rompió algo por dentro. Durante meses había estado repasando todo lo que hice mal, cada señal que ignoré, cada momento en que podría haber cambiado el resultado. Pero tal vez no había un resultado que cambiar. Tal vez la historia ya estaba escrita mucho antes de que yo apareciera. Empecé con cosas pequeñas. Pinté de nuevo el dormitorio, doné los muebles que ella había elegido, compré platos nuevos, baratos pero míos. Poco a poco la casa comenzó a sentirse como un lugar otra vez, no como un museo de su ausencia. Llevaba a Benny al parque cada fin de semana. Corría tras los palos como si su vida dependiera de ello. Al verlo correr, con la lengua afuera, me di cuenta de que nunca dejó de ser feliz solo porque algo había cambiado. Ese perro me enseñó más sobre sanar que cualquier libro de autoayuda. Unos meses después me la encontré en el centro. Se veía igual, quizá un poco más delgada, quizá un poco más feliz. Ambos nos quedamos paralizados. Ella sonrió con torpeza. «Hola». Y hola. Nos quedamos ahí, dos actores fuera de personaje, sin saber el guión. Finalmente dijo: «Te ves bien». «Tú también», mentí. Asintió hacia una cafetería detrás de ella. Solo estaba comprando un café. «Lo imaginé», respondí. Rió suavemente. Esa misma risa educada que usaba cuando no sabía qué más hacer. Luego dijo: «Lo siento». «¿Por qué?» «Por todo. Debería haber sido honesta antes». Me encogí de hombros. «Al final fuiste honesta. Eso cuenta», asintió. «¿Estás bien?» Quise decir que no. Quise decirle que aún me sobresaltaba el olor de su perfume, que todavía miraba la puerta por costumbre cada noche. Pero solo dije: «Voy llegando». Ella sonrió, triste y genuina. «Bien». Nos despedimos y mientras se alejaba me di cuenta de algo extraño. No estaba enojado. Ya no. Solo cansado. Cansado de una forma que se sentía como paz. Ha pasado más de un año ahora. El divorcio está finalizado. La casa es más pequeña, pero más cálida. Vuelve a haber risas, las mías. No estoy saliendo con nadie. No sé si quiero hacerlo.
Por ahora me gustan las mañanas tranquilas, los paseos largos, el café malo y la manera en que la luz del sol cae sobre la encimera de la cocina. A veces la gente pregunta, ¿todavía crees en el amor? Les digo, sí, solo no en el tipo que tienes que mendigar. Guardé las fotos de la boda durante un tiempo, escondidas en un cajón. La semana pasada finalmente las tiré, no por rabia, sino porque ya no me pertenecían. Pertenecían a dos personas que existieron en una historia que en realidad nunca ocurrió. Y ahora tengo mi propia historia que escribir, más desordenada, más pequeña, pero real. Existe este mito de que sanar es algo cinematográfico, que un día despiertas, el sol golpea tu rostro justo en el ángulo perfecto y de repente todo se siente nuevo otra vez. No es así. Sanar es aburrido, es silencioso, es listas de compras, facturas y pequeños momentos en los que no lloras. Es la primera vez que te ríes y te das cuenta de que no fue forzado. Eso fue en lo que se convirtió mi vida, una lenta serie de victorias aburridas. La primera victoria real fue una mañana en la que preparé el desayuno y no pensé en ella. Huevos, café, tostadas, nada especial. Pero a mitad del desayuno me di cuenta de algo. No la había imaginado sentada frente a mí. No había recreado el sonido de su cuchara contra la taza. Era solo desayuno. Mío. Puede parecer trivial, pero cuando has vivido dentro de la órbita de otra persona durante años, esos pequeños momentos solitarios empiezan a sentirse como libertad. Volví a correr. No me había dado cuenta de cuánto de mí mismo había dejado de cuidar mientras intentaba mantener el matrimonio. Al principio era solo alrededor de la manzana, con los pulmones ardiendo y el cuerpo protestando. Pero con cada carrera, el silencio en mi cabeza se volvió un poco menos cruel. A veces escuchaba música, a veces solo corría en silencio, sintiendo el ritmo de mis pies golpeando el pavimento. Una tarde, cerca del atardecer, me detuve en la cima de una colina con vista a la ciudad. El aire olía a lluvia y a pino. Por primera vez en años no sentí que estaba esperando algo, ni a ella, ni a respuestas. Simplemente estaba. No era alegría, era algo más suave, contentamiento. Unos meses después me inscribí en una clase de cerámica. Suena cliché, lo sé. La instructora, una mujer mayor con el cabello morado y la paciencia de una santa, me dijo: la arcilla te enseña a perdonarte. No puedes controlarlo todo. A veces se derrumba, y está bien. Eso se me quedó grabado. Empecé a mirar mi vida como la arcilla, desordenada, imperfecta, a veces derrumbándose, pero aún así digna de moldear. No era bueno en eso. Mis cuencos parecían ceniceros torcidos, pero no importaba. Me daba algo que hacer con las manos, algo que no implicara hurgar en viejas heridas. La vi una vez más. Era casi primavera, cerca de un año después del divorcio. Nos encontramos en una ferretería. Estaba con un hombre que no reconocí. Alto, bien vestido, sonriendo como yo solía hacerlo. Ella me vio y se quedó inmóvil por medio segundo. Luego sonrió cortésmente. «Hola». «Hola», respondí. El hombre se volvió, extendió la mano. «Tú debes ser». Ella lo interrumpió. «Solo un viejo amigo. Solo un viejo amigo». No dolió como esperaba. Sonreí, le estreché la mano y dije: «Encantado de conocerte». Ella parecía aliviada, como si hubiera obtenido permiso para reescribir la historia una vez más. Pero esta vez no me sentí borrado. Podía reescribir lo que quisiera. Yo ya no estaba en su historia. Esa noche llegué a casa, serví una copa de vino y me senté afuera con Benny. El cielo estaba de un morado magullado, las primeras estrellas apenas visibles y cansadas. Pensé en todo lo que había pasado, las mentiras, el silencio, la confesión. Y por primera vez no lo volví a reproducir con ira ni con lástima. Solo lo dejé existir. En algún punto del camino dejé de necesitar cierre. Algunas cosas no se cierran, simplemente se desvanecen en el ruido de fondo hasta que olvidas que las escuchabas. Unas semanas después conocí a alguien nuevo. Nada dramático, solo una mujer llamada Claire, de la clase de cerámica. Reía con facilidad, hablaba demasiado de libros y no trataba el silencio como algo que había que llenar. Fuimos por café un sábado. Ella preguntó por mi vida y por primera vez no empecé hablando del dolor. Le dije que estaba aprendiendo a disfrutar de las cosas tranquilas. Ella sonrió. Suena pacífico. Lo es, dije.
La mayoría de los días, no nos apresuramos. No se trataba de reemplazar a Emily ni de probar que podía amar otra vez. Era solo dos personas sentadas al sol, compartiendo historias, sin fingir ser perfectas. Y quizá eso es lo que el amor real debería sentirse. No fuegos artificiales, no grandes declaraciones, sino facilidad. Esa clase de amor que no te pide que te encojas ni que actúes. Aún tengo días malos. Hay mañanas en las que me despierto y el fantasma de su aroma cruza la habitación y siento esa vieja punzada de pérdida. Pero ahora, en lugar de ahogarme en ella, la dejo pasar, como el clima. No puedes controlar cuándo llueve, pero puedes decidir no quedarte bajo la lluvia. El otro día encontré una de sus bufandas viejas, atorada detrás de un mueble que nunca había movido. Por un momento la sostuve. La tela suave, el olor tenue pero familiar. Luego la saqué afuera, la dejé en el suelo y observé cómo el viento se la llevaba. No por odio, por liberación. No creo que jamás entienda del todo por qué lo hizo, por qué se quedó, por qué mintió, por qué confundió comodidad con amor. Pero he aprendido que entender no es un requisito para tener paz. Algunas personas son lecciones, algunas son advertencias. Ella fue ambas. Y yo soy solo un hombre que aprendió que el amor no es algo que se encuentra en los ojos de otra persona. Es algo que reconstruyes en tu propio reflejo después de que se ha hecho pedazos. Ahora, cuando la gente pregunta qué pasó, les digo, se fue. Y de algún modo, eso me salvó. Porque así fue. Ella me liberó de la ilusión de que ser necesitado es lo mismo que ser amado. Y cada mañana, cuando despierto en mi propio silencio, me doy cuenta, finalmente, después de todo, de que este silencio ya no duele, es paz.